podemos terminar aquí. El jefe del departamento jurídico de la constructora ICO metió los documentos en una carpeta de plástico y sonrió. Caballeros, sugiero que concluyamos nuestra reunión en el restaurante. Hay una excelente marisquería aquí en el hotel. La mesa está puesta, podemos bajar ahora mismo. El subdirector general hizo un gesto hospitalario con la mano hacia los ascensores. Suspiré. Acabábamos de firmar un lucrativo contrato que nuestra empresa llevaba años persiguiendo. Pero lo último que me apetecía era pasar la tarde en un restaurante. Para ser sincero, echaba de menos a mi mujer y a mi hijo. Llevamos 5 años viviendo juntos, pero sigo perdiendo la cabeza como un niño cuando veo a mi mujer. Supongo que soy hombre de una sola mujer, y no puedo hacer nada al respecto. Me resulta muy duro estar separado de mi familia. Mientras doblaba los documentos firmados, me preguntaba qué razón se me ocurriría para irme hoy a casa. Si me voy ahora, estaré en casa por la mañana. Cierto, es un viaje bastante largo, casi 500 kilómetros. Pero no importa, estoy acostumbrado a las largas distancias y a las situaciones de emergencia. Desde que estaba en el ejército. Álvaro. Me da mucha vergüenza, pero no podré asistir al banquete. Hay problemas en casa, así que me voy ahora mismo. En cualquier caso, pronto visitarás nuestra empresa, y haré todo lo posible por compensar mi marcha de hoy. Inventé una excusa sobre la marcha e intenté no establecer contacto visual con el director general. Está bien, Manuel, el banquete no es el objetivo principal de nuestra reunión. Creo que todavía tenemos mucho que esperar. Álvaro sonrió y nos dimos un fuerte apretón de manos. En mi habitación me cambié de ropa. Metí la camisa y el traje de negocios en una bolsa de plástico. Me puse mi camuflaje habitual, me até las botas y me colgué del cuello un medallón de plata en un cordón de cuero. Con esa ropa, me sentía mucho más libre y seguro de mí mismo. Sin perder tiempo, metí mis cosas en el coche, comprobé la rueda de repuesto y en media hora salí de la circunvalación para tomar la autopista que llevaba a mi ciudad natal. En casa, gracias a Dios, estaba bien, sin problemas. Solo quería abrazar a mi querida esposa y a mi hijo lo antes posible. Poco a poco iba oscureciendo. Era principios de otoño. Aún faltaba mucho para las lluvias prolongadas y las primeras heladas. La carretera estaba desierta, solo en las curvas me miraban los arbustos del borde de la carretera, sorprendidos en la oscuridad por los faros de mi coche. El motor funcionaba suavemente, sin esfuerzo. Pisé ligeramente el pedal del acelerador, llevando la velocidad a 120 kilómetros por hora. La velocidad de crucero de mi coche. Yo mismo reconstruí el motor del Vitara después de casi un mes. Volví a soldar los umbrales, rellené los agujeros y pinté. Conseguí el coche, un auténtico japonés Made for Estados Unidos, por un precio ridículo. Recuerdo las caras de sorpresa y remilgo de mi mujer y mi hermano. Pero, francamente, eso no me importaba. Lo principal era que me gustaba el coche. Mi abuelo, el padre de mi padre, se aferraba con confianza al sillón de director general de la planta metalúrgica. No sé cómo, pero al cabo de un tiempo se convirtió en su propietario. Consiguió en esta época turbulenta no solo mantener la planta y, en consecuencia, los puestos de trabajo, sino también, llevando a cabo la reconstrucción, alcanzar las posiciones de liderazgo en su rama en nuestro país. Pasó el tiempo, la planta prosperó. El abuelo consiguió comprar y construir varias instalaciones de producción más, ampliando el ámbito de sus actividades. Además, tenía una organización de producción de estructuras de acero para la construcción. Su hijo, mi padre, se hizo cargo de este negocio. Hoy, en su nombre, he firmado un lucrativo contrato de fabricación y suministro de vigas portantes de acero para una enorme empresa de construcción, con lo que la empresa de mi padre alcanza un nuevo nivel. Pero a pesar de cierta autonomía, todos los hilos de dirigir una empresa enorme. Somos dos en la familia. Mi hermano y yo. Somos gemelos.
Estamos en la treintena. La gente no preparada no puede distinguirnos. Nuestros padres tuvieron problemas para distinguirnos al principio. Yo soy el mayor, 20 minutos después de nacer yo, nació Antonio. Y eso lo decidió todo en mi destino. No sé por qué, pero mis padres dieron todo su amor a su hijo menor, teniendo que soportar mi existencia. Todo era para Antonio. Juguetes, clases, tutores. Yo, como mayor, tenía que ceder ante mi hermano pequeño en todo. Nadie se interesaba por mis intereses y deseos. Antonio iba a clases particulares, estudiaba música. Siempre llevaba un traje limpio y estudiaba de buena manera. Yo crecí por mi cuenta. Aprendí a tocar la guitarra por mi cuenta, me inscribí en la sección de combate cuerpo a cuerpo. Aprendí medianamente, pero después del noveno me empeñé en estudiar y pronto estuve entre los 5 primeros por rendimiento académico. ¿Qué ser? No me preocupaba. Se me daban fácilmente las ciencias exactas, e iba a ingresar en el Instituto de Ingeniería Mecánica. Pero la vida dispuso otra cosa. En el 11º curso me enamoré. La chica era maravillosa. Nuestra relación iba muy en serio, y decidimos casarnos nada más acabar los estudios. Paula también iba a la universidad. Decidimos ser pareja y vivir juntos en una residencia universitaria, estábamos dispuestos a compartir habitación. Lo tuve todo en cuenta excepto una cosa. 2 semanas antes de la boda, cuando ya había comprado los anillos, Paula me llamó tartamudeando y me pidió que quedáramos. De acuerdo, no hay problema. Acordamos encontrarnos en el parque, cerca de la fuente. Conocía bien el lugar, pues a menudo había ido allí con Paula a bailar. Llegué temprano y tuve tiempo de fumar mientras esperaba a la novia. Finalmente, Paula apareció. Y no sola. Iba de la mano de Antonio, vestido con sus característicos vaqueros y cazadora de cuero. Cuando me vio, le soltó la mano bruscamente y vino hacia mí. Hola. ¿Hace mucho que esperas? Como si importara ahora. Para mí estaba claro. Antonio no podía superar que yo tuviera novia. Como todo, tenía que ser suya. Me encogí de hombros en silencio. Manuel, no tenemos que vernos más. Mi ex prometida apartó la mirada. Mi ex prometida apartó los ojos con cuidado, su voz temblorosa por la emoción parecía contener toda la pena del mundo. Me enamoré. Paula, lo entiendo, no tienes que dar explicaciones. Capté la mirada triunfante de mi hermano, me di la vuelta y me dirigí a la salida del parque. Al día siguiente, fui a la oficina de alistamiento y pedí alistarme en el ejército. Mi padre se mostró indiferente ante mi decisión. No expresé el motivo de mi decisión. Mamá no se preocupaba por mí. En aquel momento estaba ocupada con otro largo viaje de compras a algún lugar del extranjero. Así que en 2 semanas recibí una citación, pasé un examen médico y fui reclutado en las tropas internas. En el punto de recepción del personal me enviaron a la inteligencia de las tropas internas, habiendo escrutado previamente mi cuerpo en busca de la presencia de tatuajes. Ante mi mirada perpleja, el suboficial Feldscher dijo: los tatuajes son como una tarjeta de visita. Solo necesitas tener tu apellido en el culo para ser feliz. Recuerda, chico. Los tatuajes son para convictos, imbéciles y prostitutas. Así comenzó mi servicio en el servicio de inteligencia. Yo era un tipo duro y testarudo. Pronto empecé a hacerlo bien en el servicio. Al final de mi primer año, yo era sargento. Líder de escuadrón. Hice todo lo posible para estudiar ciencias militares. Hice un curso de francotirador, aprendí a conducir un coche en condiciones extremas. Obtuve buenos resultados en combate cuerpo a cuerpo. Me ofrecieron hacer pruebas para tener derecho a llevar la boina verde. Las pasé desde el primer momento. Varias veces estuve en puntos calientes como parte de mi compañía.
Por participar en una operación incluso me concedieron una medalla al valor. No sé por qué razón mi indicativo era Saturn. Sucedió 2 meses antes de terminar mi servicio. Recibí la orden de llevar a un ajustador de artillería a un puesto de observación y cubrirle durante su trabajo. El sol de invierno ya se estaba poniendo, y cada vez hacía más frío. El aliento de los exploradores se empañaba entre los árboles sin hojas que asomaban aquí y allá en la ladera, desde donde el ajustador dictaba las coordenadas de los objetivos en un laringófono. Por fin, el sol púrpura se ocultaba tras el horizonte, lo que significaba que ni un solo rayo de él podía delatarnos, reflejado en los oculares de los prismáticos o las miras telescópicas. A lo lejos, hacia el sur, el río de montaña se precipitaba con una cinta gris. En su orilla izquierda el enemigo concentraba sus fuerzas. La tarea del escuadrón era tan sencilla como una canción: pasar desapercibidos el mayor tiempo posible e identificar objetivos enemigos en la medida de lo posible. Eso era todo. Irse, si era posible, sin demasiado ruido. Lo siguiente era la artillería. El corrector estaba terminando de transmitir las coordenadas del objetivo cuando los Panami fueron alcanzados por la retaguardia por una ametralladora. Las balas se estrellaron contra el suelo helado a mi alrededor. El observador gritó y bajó la cabeza. Disparé ráfagas cortas con mi fusil Kalashnikov, intentando que el enemigo no se acercara demasiado. Estaba completamente oscuro y apenas podía distinguir las siluetas del enemigo. Intenté ponerme en contacto con el comandante de la compañía por el intercomunicador, pero en mis auriculares solo se oían crujidos. El enemigo había interferido nuestra frecuencia, impidiéndonos establecer una conexión estable. Nadie disparaba desde nuestro lado. Probablemente todos mis hombres habían muerto. Un clic y mi ametralladora enmudeció. Me había quedado sin munición. Saqué mi pistola Stechkin y accioné el cerrojo. 2 sombras se precipitaron hacia mí por la derecha. Sin apuntar, disparé varias veces en su dirección. Creo que les di. Me di cuenta de que no podía salir. Pero sabía que tenía órdenes. Me volví hacia el ajustador muerto y, cubierto por su cuerpo, accioné el interruptor de la radio a la frecuencia de reserva y empecé a transmitir mis coordenadas, llamando así el fuego de la artillería sobre mí. El ametrallador detectó mi movimiento y abrió fuego de nuevo. Podía sentir las balas clavándose en el cadáver. No tenía miedo, solo estaba mentalmente muerto, claramente consciente de que solo un milagro podría salvarme. Lo último que recordaba era el silbido de los proyectiles y el estruendo de las explosiones a mi alrededor. Entonces los restos de mi escuadrón se abrieron paso hasta mí y me arrastraron, aturdido, a la retaguardia. Ni siquiera tenía un rasguño. Solo una ligera contusión. Al parecer, Dios aún me necesitaba para algo. Justo antes de la desmovilización, los que sobrevivimos a aquella batalla encargamos medallones para nuestra memoria a un joyero que conocíamos. Teníamos el material. Una cruz pectoral de plata rota que encontramos en una iglesia ortodoxa destruida. Hubo para todos, solo 7 hombres sobrevivieron a aquella batalla. El tiempo de servicio pasó volando y pronto me desmovilizaron, llevándome conmigo una medalla al valor. En la estación de tren, para mi gran sorpresa, me recibió mi antigua prometida, que estaba llorando. Paula se agarró frenéticamente a la manga de mi camuflaje y, sollozando histéricamente, me pidió perdón. Incluso sentí un poco de lástima por ella. Me dirigí a la parada de taxis sin decir una palabra. Ella permaneció de pie en el andén, con las manos entrelazadas por la desesperación, mirándome con ojos llorosos. No se puede perdonar a un traidor. Sí, supongo que no tuvo una buena vida con mi hermano mayor. Mis padres se habían mudado a una mansión en el campo. Con ellos vivía Antonio, que se había licenciado en la Universidad Técnica de la capital y ya era vicepresidente de la empresa de mi padre para las relaciones económicas. Yo no volví a casa. Durante unos meses me quedé con mi amigo militar bachiller. Llevé los documentos al Instituto de Ingeniería Mecánica.
Arreglé para vivir en un dormitorio. No tenía ningún deseo de conocer a mis parientes, y mucho menos a mi hermano. Mi abuelo me encontró. Bebimos té con él durante mucho tiempo en una pequeña habitación del dormitorio. Y de repente me ofreció un trabajo en la fábrica. Como peón auxiliar en el taller mecánico. ¿Qué creías que era, un director? Necesitaba el dinero. El horario era bastante flexible, así que acepté. Así que trabajé durante casi 5 años. Conocí a una chica muy guapa, Marianne, en una fiesta, y tras 6 meses de noviazgo me casé con ella. No había planeado una gran boda, pero el día del enlace mis padres vinieron a nuestro banquete con una mesa. Marianne se quedó de piedra. Nos miró fijamente a mi hermano y a mí durante mucho tiempo, maravillada por nuestro parecido. Mi padre nos regaló un piso y un coche para la boda. Mi joven esposa estaba encantada. Bailó lentamente con mi padre y mi hermano. Y al final de la velada, capté por casualidad la mirada lujuriosa de Antonio hacia mi mujer. 1 año después, nació nuestro hijo. Yo era tan feliz como si estuviera en el espacio. Vivíamos sin mucho contacto con nuestros parientes. Antonio vino a visitarnos un par de veces. Pero no noté nada de Marianne por su parte. Me licencié en la universidad y mi padre me nombró subdirectora del departamento de marketing de su empresa. Pasé a depender directamente de mi hermano. Empecé a viajar. Auditorías, firma de contratos. Antonio me enviaba a todas partes. Mi mujer no estaba contenta con mis frecuentes ausencias, pero luego se acostumbró. Así vivimos todo este tiempo. El coche dio un volantazo y creo que me quedé dormida. Me aparté a un lado de la carretera y me detuve, encendí las luces de emergencia, salí del coche y me di unas palmaditas en las mejillas. Algo pronto empecé a quedarme dormido, aún era solo la primera hora. Conduje suavemente, la carretera parecía retorcerse bajo mis ruedas como una serpiente gris. Al doblar la siguiente curva, los faros iluminaron un gran coche negro que se aferraba al arcén. Pude ver claramente una delgada silueta femenina luchando desesperadamente entre las dos grandes figuras negras. Tenía pocas posibilidades de éxito. La autopista estaba vacía en ese momento y no habría ayuda para ella. Miré al cielo. El disco raído de la luna proyectaba serenamente una tenue luz sobre la carretera. No había ningún Batman a la vista. Y no son comunes por aquí. Pocas personas gritan en la noche, atrapadas en las garras de un depredador despiadado. Desgraciadamente, así es la prosa de la vida. Mañana se encontrará el cadáver de una joven entre los arbustos de la carretera, y el policía, que no ha dormido bien y aún no se ha despejado tras la borrachera de la noche anterior, jurará ante sí mismo mientras examina la escena. Se abrirá un caso criminal que nunca se resolverá. Otra queja. Al cabo de un tiempo, el cuerpo de la chica acabará en un cementerio, y el expediente del caso acabará depositándose en los archivos. Salí del coche. 2 jóvenes corpulentos arrastraban a una chica que forcejeaba desesperadamente hacia un todoterreno negro. Ella intentó arañar y morder, pero una bofetada en la cara cortó esos débiles intentos. La ventanilla trasera derecha del todoterreno estaba bajada y de ella salía el ligero humo de un cigarrillo. Finalmente, los chicos retorcieron a la mujer y la llevaron al coche. Estaba claro cómo iba a acabar esto. Los matones no prestaron atención al Suzuki azul. Demasiado mezquinos para conducir un coche así. Me dirigí tranquilamente hacia el coche negro, escondiendo mi bate de béisbol a la espalda hasta que llegó el momento. Me dijeron que no sería útil. Oh, sí, lo sería. La chica se dio cuenta de que la situación había cambiado y empezó a arremeter de nuevo. Me acerqué a los participantes del drama criminal. Al parecer, de algún modo subconsciente, los gallardos luchadores se dieron cuenta de que no era un simple pringado. Una bestial sensación de peligro había penetrado en sus cerebros, que no estaban llenos de sesos.
Suelta a la chica, dije con firmeza, y en cuanto el matón más cercano intentó decir algo, le golpeé en la cara con el bate, sin balancearme, como me había enseñado el instructor Peterson. Se oyó un crujido característico, y el enemigo cayó de costado. El otro soltó las manos de la chica y vino hacia mí, con la cabeza ladeada como un toro. Di un paso a un lado y con los nudillos del puño le golpeé en la sien. Se desplomó sobre su colega sin remisión. La puerta del coche se cerró de golpe. Apareció un tercer personaje. Su pistola brillaba a la luz de la luna. Me aparté de su campo de visión y, de un salto, me puse a su lado. Agarré la vereta desde arriba y pulsé el botón de liberación del cargador. Oí como el cargador caía al suelo. Al mismo tiempo activé el seguro. El incomprensivo sujeto apretó repetidamente el gatillo, pero no se produjo ningún disparo. Le quité la pistola de las manos al pobre tipo y, con un golpe de palma en la garganta, lo dejé inconsciente. Me agaché y levanté el cargador. Se hizo el silencio. La chica había desaparecido. Había un zapato rojo y un bolso en la acera. Saqué mi cuchillo y rajé con cuidado los 4 neumáticos. La tanta, de filo cortante, abrió fácilmente la goma. Inspeccioné el campo de batalla una vez más y me dirigí a mi coche, metiendo la pistola trofeo bajo el asiento. Un momento después, estaba de nuevo en la autopista. Después de 500 metros, vi a una chica cojeando que caminaba rápidamente en mi dirección. Ni siquiera se había escondido entre los arbustos. Reduzco la velocidad junto a ella. Entra. Abrí la puerta delantera derecha. Ella me miró atónita. Siéntate, no tengas miedo. Se han ido. Permaneció un rato en silencio y luego subió vacilante a los asientos delanteros. Toma. Le di la bolsa y el zapato. Parece tuyo. Recogió sus cosas en silencio y se las llevó al pecho. No me miró. ¿A dónde vas? Hice la pregunta correcta. Para mi asombro, nombró mi ciudad. Sonreí y aumenté la velocidad. Cuando nos detuvimos, conocí su historia. La chica se llamaba Dolores. Tenía 20 años. Su padre había muerto y su madre se había emborrachado hasta morir. El año pasado Dolores terminó la escuela y vino a la capital. No entró en la universidad, intentó encontrar trabajo, pero no pudo. Una amiga le ofreció ganar dinero con su cuerpo. Ella aceptó y la dejaron ir. Lleva más de un año en esto. Mientras es joven, tiene éxito. Luego la drogarán y la venderán a un burdel clandestino. En 3 años, morirá de sobredosis. Una historia corta, pero tan real, de una mariposa. Llevé a mi novia y a su amiga a ver a un cliente esta noche. Le gusta la gente joven. La amiga se quedó y ella se fue a casa, al pueblo donde vivo. Por el camino, el taxista empezó a acosarla, consiguió lo que quería y la echó del coche. Entonces aparecieron estos 3 tipos en un Lexus negro. No se sabe cómo habría acabado de no ser por mí. Llegamos a la ciudad por la mañana temprano. Llevé a la pasajera a la dirección indicada, a un destartalado barracón de una planta hecho de bloques de hormigón, y conduje hasta su casa. De camino me detuve en una tienda y compré un ramo de flores, bombones y una botella de champán. Fuera de la entrada, en mi plaza de aparcamiento, había un coche desconocido. ¡Qué extraño! Subí a mi piso y abrí la puerta. Entré en la cocina. Puse la botella sobre la mesa y me dirigí al dormitorio. Intentando no hacer ruido, abrí la puerta. Yacían abrazados como recién casados. Marianne apoyó la cabeza en el pecho peludo de él y olfateó dulcemente. Un idilio. A su lado dormía yo. O mejor dicho, mi otro yo. Mi hermano gemelo. Ni siquiera tenía una manta encima, dejando al descubierto sus trastos. Volví a la cocina y abrí el champán.
Luego volví al dormitorio y empecé a servir los bastones de caramelo. Marianne se despertó y, al verme, rodó fuera de la cama, acurrucándose en un rincón. Manuel. No lo hagas. Te lo ruego. No gritó, chilló, rompiendo en un falsete. Antonio sonrió al verme y, sin cubrirse, se levantó y se estiró. Llegas pronto. Le agarré la garganta con una mano. Era cuestión de apretar los dedos, nada más. Bueno, ¿vas a matarme? Mi hermano sonrió descaradamente. Es mi mujer, lo ha sido durante mucho tiempo. Solo estoy tomando lo que es mío. Desplacé la mirada hacia Marianne. Estaba de rodillas y sollozando. Lo siento, lo siento. Como un encantamiento, ella seguía repitiendo. Solo te quiero a ti. Ojalá supiera cómo llamar a ese tipo de amor. Entonces me di cuenta. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Miré a Marianne. Lo suficiente para dar a luz a un hijo, respondió Antonio por ella. Me sentí como si me hubieran dado con un mazo en la cabeza. ¿Mi hijo? ¿No es Danilo mi hijo? De repente empecé a ahogarme. Todo el mundo lo sabe menos tú. Antonio se rió. Suéltame. Me apartó la mano. Mi puñetazo en la mandíbula levantó su cuerpo del suelo. Antonio voló por la amplia cama y se desplomó, golpeándose la cabeza contra la pared. Solo sus pies descalzos sobresalían de la cama. Mariana ya estaba llamando a alguien por el móvil desde su rincón. Vuelve pronto, aquí está Manuel. Mi primer instinto fue salir de aquí lo más rápido posible. No podía estar en la misma habitación con esos bastardos. Mi mujer, que llevaba casi 5 años teniendo una aventura a mis espaldas, y Antonio el cabrón. No podía llamarle hermano. No quería entrar en la filosofía de las relaciones familiares, pero me picaban los puños. Incluso empecé a temer matarla primero a ella y luego a esa cosa que se había apoderado del cuerpo de mi mujer favorita. Fui a la cocina y me serví un vaso de vodka de la nevera. Estaba a punto de bebérmelo, pero me detuve. Puse el vaso sobre la mesa. Hay que beber con alegría, no con pena. Algo me decía que tenía que mantenerme sobrio, y que este suceso no sería el último del día. Estaba en lo cierto. La puerta principal se cerró de golpe y mis padres entraron corriendo en el piso. Me senté en la cocina y me quedé mirando por la ventana, reuniendo las fuerzas que me quedaban para calmarme. Mi padre entró en la cocina. ¿Dónde está Antonio? ¿Qué le has hecho? Esperaba todo tipo de cosas, pero no este tipo de atención. Antonio está aquí, llegó la voz de su madre desde el dormitorio. Papá entró corriendo en el dormitorio. Había una conmoción. Al parecer estaban haciendo entrar en razón al amante de mi mujer. Yo estaba distraído. No me importaba lo que pasara después. No vi compasión en mi padre. Solo preocupación por la suerte de su hijo favorito. Él y su madre estaban al tanto de todo, conocían perfectamente la conexión entre ese bastardo y mi esposa. Sabían lo de mi hijo. Lo sabían y callaron. O peor, lo sabían y lo apoyaban. Me sentía tan asqueado que quería vomitar. Empecé a calcular mis próximos pasos. Que mi matrimonio se había acabado estaba claro. El trabajo también se había acabado. No podría ver todos los días a eso que antes era mi hermano. Tenía que mudarme de piso. En resumen, un desastre, salvo mi coche. Marianne se deslizó sigilosamente hasta la cocina. Manuel, es tu hermano. No pude resistirme, ustedes dos se parecen. Danilo tampoco es un extraño para ti, es tu sobrino. No nos dejarás, ¿verdad? Manuel, no te quedes callado. Marianne gimoteó, rodeándome las piernas con los brazos. Puedes golpearme si quieres.
Pero no te vayas. Estaba tan aprensivo que me levanté y me acerqué a la ventana. El sol ya había salido y sus rayos rebotaban en mi vitara, que estaba aparcado justo debajo de la ventana. Por fin pude serenarme. Las verdaderas razones de mis largos viajes de negocios se hicieron evidentes. Mientras estaba fuera de casa, arreglando los asuntos de la empresa, Antonio se divertía con mi mujer. Mis padres entraron en la cocina. Manuel, no hagas una tragedia de lo que pasó. Somos una familia y tenemos que permanecer juntos. Papá empezó. No tomes decisiones precipitadas. Ya he tomado mi decisión. Solo tengo una pregunta. ¿Lo sabías todo? ¿Sabías que mi hijo no era mío? Hablé con calma, incluso mundanamente. No me tembló ni un músculo de la cara. Padre guardó silencio. Madre lloraba en silencio. Todo estaba claro. Era Antonio, mi hijo preferido. ¿Cómo pudiste privarle de otro juguete? Pero Marianne, ¿por qué me hizo esto? ¿Se enamoró por el dinero? ¿O se enamoró tan apasionadamente que decidió tener el bebé de otro hombre? ¿O simplemente la estupidez de una mujer? Me dirigí en silencio hacia el pasillo. Mi padre intentó impedirme el paso. No irás a ninguna parte. Me agarró de la manga. Quita la mano. Percibió algo en mi voz y retiró rápidamente la palma de la mano. Me voy. No intentes contactar conmigo. No tienes un segundo hijo. Nunca tuviste un segundo hijo. Voy a pedir el divorcio hoy. Miré a Marianne. Y una demanda de cancelación de paternidad. Danilo tiene su propio padre, que lo críe él. Es tu hijo. Te quiere. No lo dejarás y no me dejarás. No te daré el divorcio. Marianne latía histéricamente. Mi padre me abofeteó la mejilla con la palma de la mano. ¿De qué estás hablando? Entra en razón. Son tu mujer y tu hijo. Le agarré los pectorales. La madre gritó. Manuel, no te atrevas. Es tu padre. Si vuelves a tocarme, te mato, viejo cabrón. Aparté a mi padre de mi madre. Cogí la maleta, pasé por delante del sonriente Antonio, que estaba en la puerta del dormitorio, y salí al rellano. Manuel, no te vayas. El grito histérico de Marianne fue lo último que oí antes de que la puerta se cerrara de golpe. Me ahogaba de rabia. Me quedé un rato con la mirada perdida, luego arranqué el motor y conduje por el bordillo pintado de blanco lima. Tenía delante la cara sonriente de Antonio. Me habría encantado estampar su insolente cara contra la pared. Pero, ¿merecía la pena ir a la cárcel? Supongo que no. Acabé solo, sin mujer, sin hijo, sin familia, sin trabajo, sin lugar donde vivir. Cero, por así decirlo. Bueno, tendríamos que instalarnos de alguna manera. Saqué el móvil y marqué un número conocido. Al otro lado contestaron rápidamente. Hola, ¿habla Elefante? Yo dirigía el coche con una mano y sujetaba el móvil con la otra. Es Manuel. ¿Tienes un minuto? Hey, Jax. Para mi amigo del ejército, yo seguía siendo Satún. Se negaba obstinadamente a tutearme. Su costumbre solía irritarme un poco. Pero ahora, de alguna manera, me calentaba el corazón. Necesito volver a quedarme por aquí un rato. No me he decidido. Si contarle o no a mi amigo mis problemas. Estoy en apuros, aún no tengo dónde vivir. Ya veo. El elefante captó mis pensamientos al vuelo. Ven a mi casa. Hay un lugar aquí. Bebimos té aromático en la cocina. Rechacé categóricamente la comida que me ofrecían. Después de lo que había pasado, no podía probar bocado. Mi teléfono móvil sonó.
En la pantalla apareció el nombre de Marianne. Cancelé la llamada. ¿Te has peleado con tu mujer?, me preguntó con una sonrisa irónica, sirviéndome un poco de té caliente. Es mucho peor que eso. Respondí con un suspiro. Mucho peor. El elefante guardó silencio comprensivo. Sabía lo que significaba peor. Entonces, ¿estás listo? Podemos irnos ahora mismo. Mi amigo miró su reloj. No está lejos. En el sector privado, a media hora. No seguí rápidamente el coche de elefante. De hecho, nos desviamos por un camino de tierra y 20 minutos después nos detuvimos ante una pequeña casa situada en la parte trasera de una propiedad descuidada. Es una herencia de mi abuela, me explicó Elefante. No sé qué hacer con él. Me da pena venderla, pero no tengo tiempo para trabajar en ella. De momento he montado aquí una guarida para hombres. Pasad. El elefante abrió la cerradura de la verja y me dejó entrar. Un sendero, apenas visible entre la hierba, conducía a la cabaña. Pues mira. El elefante abrió la puerta hospitalariamente. Vive tanto como quieras. Se acercó a la estufa de hierro fundido que estaba casi en el centro. Tenemos leña y la estufa se calienta muy rápido. Un par de fardos y es Río de Janeiro. Puedes caminar en ropa interior. Especialmente si no hace mucho frío. El elefante abrió la compuerta y se asomó al interior de la chimenea de hierro fundido. De todos modos, tengo que ir a trabajar. Acomódate, llámame si necesitas algo. Salió y, al cabo de un rato, oí el ruido de un coche que se alejaba. Fui a por mi bolso, saqué los vaqueros y la camiseta. Los colgué en el respaldo de una silla. Dejé que colgaran, porque estaban arrugados en la bolsa. Miré a mi alrededor con curiosidad. Dentro la casa estaba limpia y era acogedora. La cabaña en sí estaba hecha de troncos de pino, y había un fuerte aroma a pino resinoso en la habitación. Las paredes no estaban paneladas, sino simplemente despellejadas, lijadas y recubiertas con un barniz incoloro. Esto les daba un noble color mate. El techo estaba revestido sin complicaciones con tablones cuidadosamente trabajados. Todas las piezas de madera estaban hechas a la perfección. Era evidente que la casa llevaba mucho tiempo construida. Los pocos muebles eran viejos, casi antiguos. Contra una pared en blanco había un sofá plegable cubierto con una moteada alfombra oriental. En la misma ventana había una mesa toscamente cortada con tablones y tablas. En un rincón zumbaba un viejo frigorífico. En la pared opuesta había un armario de la época del culto a la personalidad. En el suelo yacía un grueso paloso, obviamente hecho a mano. En la fina alfombra sobre el sofá colgaban unos cuantos cuchillos de caza, sin funda, un viejo rifle sin cerrojo, que daban a toda la habitación un encanto de caza. La noche en vela se hacía sentir. Apagué el teléfono, inundado de llamadas y mensajes de Marianne, me tapé con una manta y me quedé dormido en el sofá. Cuando me desperté, estaba casi oscuro. Intenté recordar el sueño que se me había escapado, pero mi cerebro se negaba a obedecerme. Solo me quedaba la nostalgia que me carcomía por dentro. Miré en la nevera. Ya veo. Sería raro que hubiera algo allí. Me puse unos vaqueros y una camiseta, me até los cordones de las zapatillas y me puse la chaqueta de camuflaje. Me puse mi gorra de béisbol negra favorita sin visera. Cerré la puerta y me dirigí al coche. Ya se notaba el fresco. Cerré la ventanilla y pisé el acelerador. El coche avanzó a toda velocidad por la carretera de circunvalación, torpedeando el aire nocturno. No conocía bien el barrio y me guié por los escaparates resplandecientes. El sector privado había sido sustituido por barracones de 2 plantas, construidos en su día para los trabajadores de una fábrica de muebles. Los escaparates brillaban en alguna parte. Al final de la calle, vi el escaparate verde de una tienda de comestibles.
Me abastecí de alcohol, cogí un par de botellas de coñac, 2 paquetes de albóndigas, un par de latas de patatas secas, pepinillos, pan y algunas conservas de pescado. También tengo 2 docenas de huevos. Eso debería ser suficiente para la primera vez. Pero no tenía ni idea de cuánto duraría esa primera vez. En la caja pasé la tarjeta. Una mujer somnolienta y corpulenta la pasa varias veces por el terminal y me mira decepcionada. El acceso a la tarjeta está bloqueado, dijo con voz tensa. No te preocupes, pagaré en efectivo. Entregué el dinero, recogí las bolsas y me dirigí al coche. Tenía sentido, mi padre había bloqueado mis tarjetas. Puta, era dinero que me había ganado honradamente. Por suerte para mí, había conseguido cobrar casi la mitad. Saqué el móvil del bolsillo. Mierda, lo había apagado. Cuando la pantalla volvió a encenderse, me bombardeó un aluvión de mensajes y llamadas perdidas. Sin leer, borré la basura y conduje hasta casa. Para dar la vuelta, tuve que conducir hasta el final del callejón, hasta el cruce. Ya había girado a la izquierda cuando me llamó la atención un arco que daba al patio de un barracón de 2 plantas. Varias chicas medio vestidas y medio pintadas estaban acurrucadas contra la pared de la casa, observando con tensión cómo 2 tipos golpeaban metódicamente a su compañera casi desnuda. Uno de ellos sujetaba a la infortunada prostituta por el pelo, enrollándoselo alrededor del brazo para mayor comodidad. Bajé la ventanilla derecha. Los chicos hacían lo de siempre, educar a su pupila. La chica no se resistió y soportó obedientemente unos golpes bastante fuertes. Solo gemía lastimosamente. Ni siquiera intentó escapar de sus torturadores. Es comprensible. Es el precio del oficio. Los proxenetas educan al contingente. No vale la pena interferir. La chica ya no se tenía en pie y se desplomó bajo el farol. Por un momento su rostro ensangrentado salió a la luz. Sus productores no dejaron de golpearla, pero en lugar de puños la patearon. La víctima ya no gemía, sino que jadeaba. Su cara me resultaba familiar. Así es Dolores, mi loro nocturno. Una asociada, de hecho. Y los exploradores no dejan atrás a los suyos. Salté del coche con mi bate de béisbol. Deja de pegarle, grité mientras me acercaba rápidamente al lugar de la ejecución. Uno de los gerentes se dio la vuelta al oír el grito. Me mostró su cara. Eso es lo que estaba esperando. El golpe, el crujido y el ruido sordo de un cuerpo caído. El segundo personaje reaccionó al instante y corrió hacia el callejón trasero. Pero mi rabia buscaba una salida. Así que, de 2 saltos, le alcancé y le golpeé en la columna con el bate. El chulo se desplomó como un hombre abatido. Un golpe así hace que las piernas fallen. Quedó tendido en el pavimento, babeando sangre y retorciéndose las extremidades inferiores. Miré a mi alrededor, no hacía falta enderezarse. Recogí con cuidado a la doncella tumbada y la coloqué suavemente sobre mi hombro. La llevé y la metí en el coche. Ella solo me miró con los ojos congelados en un grito mudo y gimió suavemente. Di media vuelta y conduje hasta casa, evitando los baches. Dolores estaba tumbada en el sofá y yo le cortaba los harapos con un cuchillo. Cuando vi el cuerpo desnudo, me estremecí involuntariamente. Tenía un gran moratón en el estómago. Sus piernas estaban cubiertas de abrasiones y cortes. En el interior de los muslos y la ingle, marcas de cigarrillos apagados. Tenía la cara rota e hinchada. ¿Qué clase de cabrón maltrataría así a una mujer? Le palpé con cautela las extremidades y las costillas. La chica gemía con normalidad. Los huesos parecían intactos. Pero ya me había dado cuenta de que no podía hacerlo. No podemos llevarla al hospital. Los médicos llamarán enseguida a la policía. Marqué el número de elefante. Media hora después, llegó con un hombre barbudo.
Rodríguez, el médico, se presentó el recién llegado. ¿Dónde está el cadáver? Es su humor. El médico administró hábilmente una inyección anestésica, lavó las heridas con agua oxigenada. Puso vendas. Tiene suerte de que los huesos estén intactos. Pero su estado apesta. Es la nospa. Me tendió un paquete rojo. Dale 2 pastillas cada 6 horas. No te preocupes, tu amigo se recuperará. Le estreché la mano y miré interrogante a Elefante. El médico interceptó mi mirada. No necesito nada. Víctor ya me ha pagado. El Elefante me dio una palmada en el hombro y él y el médico se marcharon. Acerqué mi silla a la chica y me serví una copa de coñac. Cuando era niño, me encantaba ir en tren. Me gustaba mirar por la ventanilla, sobre todo cuando el tren llegaba a la estación. La estación siempre estaba a la derecha. Y a la izquierda estaba la vía en sentido contrario. Cuando un tren circulaba por ella, parecía que nuestro tren se movía. Y el tren que venía en sentido contrario estaba parado. Pero si mirabas a la derecha, la ilusión de movimiento desaparecía. Me recordaba a mi vida familiar. Seguía mirando a la izquierda, aceptando la ilusión de movimiento, pero en realidad mi tren estaba parado, y yo, adormecido por la supuesta felicidad, nunca me molestaba en mirar a la derecha. Solo ahora empecé a darme cuenta de que la situación era bastante agradable para Marianne. ¿Qué tenía que perder? Un rostro junto a ella en la almohada, uno y el mismo, y el resto era solo una aventura romántica. La esposa era muy consciente de lo que hacía. Sabía perfectamente que el niño se parecería a mí de todos modos. Así que se entregó a mi hermano con entusiasmo, con todo su cuerpo y su alma. Al mismo tiempo, creyendo en los valores familiares, imitaba diligentemente conmigo numerosos orgasmos, para que yo no sospechara nada. Mis padres lo sabían todo desde el principio. Estaban bastante contentos con la situación. El nieto era suyo de todos modos, sobre todo de su hijo favorito, el heredero. Y yo habría sobrevivido bastante bien, contentándome con las obras de la mesa del bar. Desde el punto de vista de mis padres, los míos y los de Marianne, no pasó nada grave. Una pequeña vergüenza. El marido cachondo se enteró. Pero nada, se le pasará y volverá con la familia. Solo hay que esperar. Y esperaron, bloqueando todas mis tarjetas de pago, dejándome sin dinero. Recibía regularmente mensajes y llamadas de Marianne. El contenido me resultaba familiar. Te quiero, lo siento. Tendremos otro hijo, tu hijo. Entonces su madre se unió. Intentó avergonzarme y compadecerme. Era difícil manipularme, los aparté completamente de mi vida, cortando todos los lazos. Si todos ellos, incluido el que no era mi hijo, caían por tierra, yo solo me encogía de hombros y respiraba aliviada por haberme librado de esas cosas. No dudé en solicitar el divorcio al mismo tiempo que la demanda de paternidad. El tribunal ordenó un examen genético, por mucho que mi familia protestara, llamándome paranoico y sinvergüenza. En resumidas cuentas, no soy el padre. Deberías haber visto sus caras de decepción. Me pregunto qué esperaban. Era noviembre y la escarcha se apoderaba palpablemente de mis mejillas. Llegamos a la reunión con Elefante. Últimamente me había estado cuidando, siempre intentando estar a mi lado. Todas estas aventuras judiciales me estaban afectando. El juez escuchó atentamente todos los torrentes de mentiras y suciedades que diligentemente vertían sobre mis antiguos familiares. Cuando le dieron la palabra a Antonio, se animó más. Tenía un atisbo de sonrisa en la cara y no dejaba de cambiar la mirada de él a mí. El abogado de esta familia se bajó los pantalones en su discurso final, culpándome de todo lo que había pasado. Entonces tomé la palabra. Yo no contraté a ningún abogado. No quería nada de ellos. Se lo dejé todo a mi ex. El piso, el coche.
Dejé la empresa de mi padre y no tenía derecho a la herencia. No conocía la posición de mi abuelo, estaba en el extranjero todo este tiempo y no parecía interesado en los problemas familiares. Finalmente, el juez anunció la sentencia. Divorcio, no hay pensión alimenticia para mi hijo ni para mi mujer. Yo no soy el padre. El juez también me aconsejó demandar a la empresa del padre, y me pagará la indemnización por despido y las ganancias del último mes de mi empleo. Dirigió a mi padre una mirada muy expresiva, que le hizo encogerse bajo su mirada. Con un golpe de martillo, el elefante y yo salimos. Mi coche estaba aparcado en un parking a unos 500 metros del juzgado. El elefante corrió a la tienda a comprar brandy para celebrar su libertad. Yo caminaba tranquilamente hacia el coche cuando oí una voz en mi oído. Bastardo feliz. Recibí un golpe tan fuerte que caí hacia adelante, apenas capaz de poner las manos delante de mí. Antes de darme cuenta de lo que había pasado, la puntera de una bota me golpeó en la cara. Se me nublaron los ojos y caí de espaldas. Antonio estaba inclinado sobre mí. La próxima vez, te mataré. Casi gritaba. Mi padre se acercó corriendo e intentó apartarlo de mí. Pero mi ex hermano consiguió darme una patada en el costado con el zapato, y Marianne vino gritando hacia mí. Se arrodilló e intentó levantarme la cabeza para detener la sangre que salía de mi nariz. Cariño, ¿te duele algo? Casi vomito al oír esas palabras, pero me recompuse rápidamente. Tardé un segundo en ponerme en pie. Aparté a Marianne, que se había convertido en una extraña, y me volví hacia mi hermano. Por el rabillo del ojo vi a un elefante corriendo por la carretera hacia mí. Una multitud se había congregado a nuestro alrededor. Muchos hacían fotos con sus teléfonos. Antonio se soltó de los brazos de su padre y se abalanzó sobre mí. Fue su error. Le di un golpe con el dorso de la mano en la frente. Se quedó inmóvil un instante. Luego se desplomó como un muerto a mis pies. No le rematé. La multitud aplaudió. Un coche de policía entra en el jardín. Siempre son puntuales. Y aquí estoy, ya esposado, camino de comisaría. Antonio, que había entrado en razón, presentó una denuncia contra mí por paliza brutal y gratuita. Toda la familia, excepto Mariana y mi exmadre, lo confirmaron. Pero entonces Elefante apareció en escena con una grabación de móvil. Todo cobró sentido. Me soltaron y me ofrecieron escribir una declaración, ahora sobre Antonio. Pero escupí bajo mis pies y, acompañado por Elefante, salí. No sé cómo acabó mi antigua familia en la comisaría. Lo único que recuerdo es a mi madre llorando con una expresión de horror en los ojos. Me preguntaba si empezaba a darse cuenta de algo. Cerca de medianoche, el frío empezó a hacerse sentir. Se había colado descaradamente bajo la tela escocesa y lamía mis talones desnudos con su lengua fría. Miré hacia el sofá. La chica estaba dormida, gimiendo suavemente en sueños. Ajusté con cuidado la manta que se había deslizado. Salí fuera. La luna llena iluminaba el patio con una luz verde azulada. Eché unos cuantos troncos pequeños en el recodo del brazo, añadí un par de trozos de bacalao como leña y volví a entrar en la cabaña. Unos minutos más tarde, la estufa zumbó, crepitando con la leña quemada y llenando la habitación de olor a humo. Me sentí cómoda y cálida al mismo tiempo. Saqué coñac de la nevera y me serví otro medio vaso. Enseguida me entró sueño. Me senté en el sillón y desconecté de la realidad. ¿Dónde estoy? Me despertó el fuerte grito de Dolores. No te preocupes, estás en casa de un amigo. Intenté calmar a la chica. Se estremeció al oír mi voz e intentó levantar las piernas. Parecía haber provocado el dolor involuntariamente, porque gimió con fuerza. Me miró y trató de recordar de dónde me conocía. Anoche te llevé a la ciudad. Me llamo Manuel, nos conocimos, ¿recuerdas?
Hablé bajo para no asustarte. ¿Dónde? Tenía miedo de formular su pregunta. ¿Tus amigos? Se han ido, y espero que ya no. Necesitas recostarte un rato. Y luego puedes irte si quieres. Le di un nospa. Tómate una pastilla. Dolores me miró enfadada. Parecía esperar otra jugarreta de la vida, y ahora era yo. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Yo te traje aquí. Ahora estoy a cargo de ti. No te preocupes. Tómalo como viene. Me resulta difícil explicarte lo obvio. Sonreí. ¿Tienes hambre? Puse una sartén en el fuego y pronto la habitación olió a comida. Dolores comió rápidamente, como si temiera que se la quitara. Preparé un poco de té con las existencias de elefante y, cuando se hubo enfriado, se lo di a la niña. Luego la ayudé a ir al baño y la volví a sentar en el sofá, cubriéndola con una manta. Pronto se durmió. Por la noche, Sloan llegó y dejó la compra. Informó de la situación. El pueblo está tranquilo, nadie hace alboroto. Lo he comprobado con los chicos. Nadie la está buscando. Señaló con la cabeza a la Dolores dormida. Al cabo de una semana, Dolores empezó a levantarse, y al cabo de otros 5 días, escondiendo los ojos, preguntó: ¿Puedo irme? Por supuesto, nadie te lo impide. Puedes hacerlo ahora mismo. Me di la vuelta y seguí pelando patatas. Tenía antojo de patatas fritas. Así que cocinaré para mí y para Elefante. No me importaba si la chica se quedaba o no. De hecho, su marcha me quitaba muchos problemas. Así que, hasta nunca. Se cubrió con una sábana y sujetó los restos de su vestido con las manos. Rebusqué en mi bolso y saqué el chándal. Toma, póntela. Puedes quedarte con mi chaqueta. Espera, revisé el armario, en el estante de abajo había unos zapatos viejos de mujer. Póntelos, tal vez te queden bien. Dolores se puso mi ropa e inmediatamente parecía un suboficial retirado. En general, está bien. ¿Quieres que te lleve o un taxi? Un taxi sería mejor. Se olfateó la nariz. Gracias. El taxi llegó rápidamente. No fui a despedir a Dolores. No es una niña pequeña, caminará sola. Es difícil sacar a un hombre de la mierda, sobre todo si no quiere. Se llega a la prostitución de muchas maneras y no siempre por la fuerza. No es mi problema criarla. La ayudé y luego estoy solo. No se puede salvar a todo el mundo. Una semana después del divorcio, mis tarjetas empezaron a funcionar. Me pagaron el último mes y la indemnización por despido. La vida se volvió un poco más divertida. Pero no podía durar. Tenía que encontrar trabajo. Me cerraron la empresa de mi padre y otras plantas de producción de nuestra ciudad. Intenté varias veces preguntar por un empleo, pero en cuanto oía mi nombre, los reclutadores caían en el estupor y se callaban, dando a entender que la conversación había terminado. Solo un gerente de una pequeña fábrica, sonriendo afectuosamente, aconsejó dirigirse a Edmundo, es decir, a mi padre, y con él resolver el problema del empleo. En resumen, mi exfamilia me tenía en un aprieto. Al final, Elefante consiguió que me dieran trabajo en un pequeño taller de reparación de coches con un sueldo módico. El dueño era de muy bajo nivel y no pertenecía al círculo de intereses de mi ex hermano y su padre. Todavía no había hecho planes e iba a pasar el invierno en casa del Elefante, y en primavera me iría al este del país en busca de trabajo. Una tarde llamaron tímidamente a la puerta. Miré el reloj. La primera hora, un poco tarde. Allí estaba Dolores, en la puerta, temblando de frío. ¿Puedo pasar? Entra, me quitaré de en medio. La chica llevaba una bolsa en la mano y vestía mi chaqueta de camuflaje.
Se acercó a la estufa y extendió las palmas de las manos heladas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el negocio?, dije irónicamente. ¿Quieres un té? Quiero un poco. Le tendí una taza de aluminio con té casi negro recién hecho. Dolores bebió su té, intentando no mirar en mi dirección. Hubo una pausa. Manuel, ¿puedo quedarme? Suspiró pesadamente. ¿Qué pasa? Tienes una habitación. Puse un caramelo delante de mi invitado y moví un taburete a modo de mesita. Mi vecino ha cogido la habitación. Me la devolverá si me acuesto con él, no pierdo nada. He estado viviendo con una amiga todo este tiempo, pero se va a casar. Así que me echó. La chica miró el fuego ardiente de la cocina. No tengo a dónde ir. Lo único que me queda es la soga. Las lágrimas salieron de sus ojos. Así que estás por la cuerda, sonreí. Me miró con una expresión que me hizo ahogar la risa. De acuerdo, quédate. Pero solo tengo una habitación y un sofá. Tú estás contra la pared, yo en el borde. Extiendo las manos. Ya se nos ocurrirá algo más tarde. Por la mañana llegó Elefante. No le sorprendió en absoluto ver a Dolores. Vamos a hablar. Salió primero al patio. Hay trabajo, pero se viaja. Se paga bien. ¿A qué distancia está? Norte. Hoy tenemos que reunirnos con el cliente. Me dijeron de antemano que el trabajo sería una especialidad del ejército. El elefante se mordía los labios. ¿Qué es esto, un punto caliente? ¿Arreglar los desaguisados de los políticos corruptos? Me decepcionó. Parece que algo más está pasando aquí. Ya lo veremos cuando lleguemos. El elefante sonrió. Siempre podemos decir que no. ¿Dónde quedamos? En el restaurante Troika, nos abordarán. El elefante fue al coche. Sube, vamos. Volvía por mi chaqueta, saludé con la cabeza a Marianne y seguía Elefante. En aquel momento no había mucha gente en el restaurante de dudosa reputación. En la ventana había un par de personas que se estaban curando, y Sloan y yo. Al cabo de un rato, un hombre se acercó a nuestra mesa y se sentó frente a nosotros sin pedir permiso. Parecía una cobra lista para asaltar. Era un exmilitar, tal vez un hombre de las fuerzas especiales. Invisibles vibraciones de peligro, mezcladas con el aroma de un perfume caro, empañaron nuestra mesa. La imagen se completaba con un elegante traje gris a cuadros, puesto sobre una camisa azul sin corbata, un reloj suizo increíblemente caro y un anillo de platino en el dedo anular de la mano izquierda, exactamente como debe llevarlo un hombre de éxito seguro de sí mismo. Me llamo Jorge. Empezó sin preámbulos. Supongo que este es el hombre del que hablaba. El elefante asintió. Vayamos directamente al grano. ¿Sabes a quién represento? El propietario se va a casar. Ante eso, nuestro interlocutor sonrió, y se va a jubilar, traspasando su negocio a su hija. La ha llamado desde Londres y ha empezado a familiarizarla con el negocio. Para ello, la ha enviado a Siberia Oriental, en Rusia, a las minas de oro. Nelly voló sana y salva hasta el lugar, se registró en un hotel y desapareció. No volvió a contactar durante una semana. Naturalmente, el dueño se preocupó. Conseguimos averiguar que Nelly había sido secuestrada por matones locales. No por un rescate, sino principalmente por placeres sexuales, la retuvieron en la taiga en un campamento. Conocemos el lugar. Jorge se pasó la mano por la cara como para aliviar el cansancio. Hay que traerlo de vuelta, y antes hay que limpiarlo. Ya sabe a qué me refiero. Desafortunadamente, no tenemos la experiencia a su nivel. Por eso estoy aquí. ¿Cuál es el precio? El elefante tomó la palabra. 20 y haz lo que quieras con nosotros.
En palabras de un personaje de película, el elefante respondió. De acuerdo. El hombre asintió mientras arrancábamos. El elefante tomó un sorbo de café que ya se había enfriado. Ayer. No lleves nada, te lo darán todo allí mismo. Te recibirán y te darán un guía. Aquí está el dinero. Jorge me miró con demasiada atención y empujó 2 sobres en nuestra dirección. En 2 horas, un coche te recogerá. Se levantó y, sin despedirse, se dirigió a la salida. Los 2 borrachos sentados junto a la ventana le siguieron rápidamente. Estaremos fuera un tiempo, tú te quedas al mando. Marianne se estremeció. ¿Conduces tú? Ella asintió. Puse las llaves en el taburete. Toma el mío. Preguntarán por nosotros, si lo hacen. No saben nada. Desaparecieron, eso es todo. Le di instrucciones a mi inquilino. Te dejaré el dinero. Puse $1000 junto a las llaves. Es suficiente hasta que volvamos. Bueno, me tengo que ir. Recogí mi bolso y me dirigí a la puerta. Manuel, espera. La chica se me acercó. Vuelve, ¿me oyes? Vuelve, por favor. Me rodeó con los brazos y se acurrucó contra mí un segundo. En mis labios pude saborear el beso. En sus ojos capté algo más que la tristeza de la despedida. Todo sucedió muy rápido. Volví en mí cuando gimió. Era la primera vez que me veía así. Llegamos allí sin ninguna aventura. Desde el aeropuerto, nos llevaron a un bed and breakfast local, engañosamente llamado hotel. Dejamos las maletas y fuimos a por nuestro equipo. Jorge no mentía. Nos recogieron camuflaje de invierno, mascalats blancos, esquís anchos de taiga. Cogimos 2 Kalashnikov con silenciador, una pistola Stechkin, un par de mochilas tácticas, completas con descarga. Botas de invierno, guantes, en general todo lo que pudiera ser útil en la taiga. Haciendo caso omiso de las instrucciones, incluso me las arreglé para correr por el mercado local. Compré un estilete antiguo en una funda camuflada casera a un borracho por una suma ridícula de dinero. El arma perfecta para el combate cuerpo a cuerpo. Es difícil imaginar cómo llegó a este lugar. Habíamos conseguido dormir 3 horas cuando un jeep militar vino a recogernos. Recorrimos unos 160 kilómetros. Luego giramos por una carretera comarcal. Después de 30 kilómetros, el coche se paró. Nos quedamos solos. El conductor nos ayudó a sacar las cosas del maletero, dio la vuelta al jeep militar y se marchó. Un hombre con una chaqueta de abrigo y un fusil al hombro salió de la taiga en esquís. Mario, tu guía, se presentó. Asentí con la cabeza. Elefante y yo saltamos un poco. Nuestro equipo no hacía ruido. Nos calzamos los esquís y, uno tras otro, salimos de la carretera con el guía y nos adentramos en la espesura. La noche era gélida. Los esquís ya chirriaban habitualmente, pisoteando la pista a través de la tierra virgen nevada. Había un silencio sonoro en la taiga. Estaba como dormida, cubierta de carámbanos y escarcha. En el cielo claro y nocturno, colgaba una luna llena verde azulada, que iluminaba el bosque de modo que se distinguía claramente cada árbol, y el número de estrellas era innumerable. Era como recoger agujas. Llevábamos horas caminando por aquel páramo, evitando cuidadosamente los senderos que pisaban los cazadores. Si mi corazón hubiera estado más tranquilo, podría haber admirado felizmente la belleza de la noche, pero las rodillas me temblaban de cansancio y un sudor pegajoso y salado me caía por la cara. Tragué saliva, me ajusté la mochila, tiré del cinturón de mi fusil automático y continué mi camino, intentando no perder la espalda del guía en la oscuridad. Al hacer el equipaje para el camino, el elefante y yo nos llevamos solo lo esencial. Algunas raciones secas, cerillas y algo de munición. Yo llevaba un cuchillo táctico atado al cinturón. Me la coloqué en el muslo derecho.
Su funda camuflada se confundía con el color de mis pantalones, y era casi imposible verla allí. Una gran cosa para la gente comprensiva. Según nuestros cálculos, deberíamos alcanzar el objetivo justo antes del amanecer. Bueno, los cálculos, pero teníamos que caminar sobre la tierra virgen no pisada y cubierta de nieve. Y a medianoche ya estábamos cansados. Y al amanecer aún queda el trabajo principal por hacer, después de habernos metido en estos matorrales. No podemos parar. Entramos en el ritmo del movimiento, y cualquier parada nos dejaba sin aliento y nos relajaba. Era un placer caminar por la taiga de noche. Dios no quiera que te tuerzas la pierna o te la rompas. No puedes salir de la taiga por tu propio pie. ¿Cuánta gente ha perdido la vida así, adentrándose en la taiga para no volver jamás? Arrastraba los pies rítmicamente, ayudándome con los bastones, intentando respirar al compás del movimiento. El terreno era llano en su mayor parte, aunque algunas veces tuve que rodar por algunas colinas bajas. Pero nada, pronto llegaríamos, y calculé que ya no estaría lejos. De repente sentí la mirada poco amable de alguien sobre mí. Incluso me estremecí. Sin aminorar la marcha, miré a mi alrededor. No había nadie. Estaba acostumbrado a confiar en mis sentidos o, mejor dicho, en mi instinto. Este sentido animal y subconsciente del peligro inminente nunca me ha fallado. Ni en la guerra, ni en la vida cotidiana. Así que, después de todo, algo o alguien está aquí. Me di la vuelta, el elefante balanceaba metódicamente sus bastones de esquí y me seguía por el camino trillado. Me pregunté qué me había imaginado. Quizá había aparecido un oso gallo. No era suficiente para mi cabeza. Empecé a correr ligeramente, tratando de mantener la vista en la carretera y a los lados. Por si acaso, quité el seguro. El cartucho estaba en la recámara, así que por si acaso, había algo con lo que encontrarse. De repente, el guía se detuvo y levantó la mano. Me acerqué con cautela y me detuve a su lado. «Hay alguien aquí», dijo el cazador en voz baja. «Nos está observando». ¿Deberíamos atacar o algo? Respiraba con dificultad. Era el resultado de una vida civil bien alimentada. No lo sé. Si quisiera, habría atacado hace tiempo. Lo olí hace 2 horas. Viene por nuestra derecha, a unos 100 metros. Miré cautelosamente en esa dirección, pero no vi nada. Miré hacia atrás y observé al elefante agazapado con la ametralladora. «¿Qué hacemos?», preguntó el guía en voz baja. «Haz el trabajo». Dirigí a la máquina una mirada expresiva. «Vámonos». Era hora de que la cabaña se dejara ver. Pero el bosque lo rodeaba todo y no había señales de habitación. De pronto pensé que el asustado guía se había perdido. Pero se detuvo y me saludó. «Va a ser el borde. Estamos en el objetivo. Estás por tu cuenta desde aquí, tienes el mapa, llegarás al punto por tu cuenta». El guía desplegó los esquís. «Bueno, buena suerte. ¿No tienes miedo de estar solo?» «Llevo en la taiga desde que era niño». El hombre se encogió de hombros. «Saldré». Y sin mirar atrás, siguió el camino trillado en dirección opuesta. Pronto su espalda, iluminada por la luz de la luna, desapareció tras los árboles. En 1 hora debía amanecer, pero la luna parecía brillar aún más. Para nuestra expedición, este tiempo es peor que el peor enemigo. Preferiría niebla y nieve. Pero tal es nuestra suerte. El elefante se acercó. «Bueno, comandante, ¿empezamos?», dijo en voz baja y se ajustó el cinturón de su arma. Nos deslizamos hacia la cabaña, escondiéndonos entre las sombras de los árboles, intentando mantenernos de modo que la luna quedara a la izquierda y nuestras sombras se fundieran con la sólida pared del bosque. Por fin vi en el borde opuesto del claro, blanca a la luz de la luna, una larga estructura cercada por una valla de chapas onduladas de hierro galvanizado.
Las dos ventanas que daban al borde del claro donde acechábamos Elefante y yo estaban a oscuras. Casi pegado a la casa había un granero de troncos, y más lejos, sobre una plataforma especial, apenas cubierta de nieve, una oscura monstruosidad prehistórica, un helicóptero de aspas caídas. En el lado opuesto a la casa se veían unos depósitos, probablemente con combustible para el helicóptero. En algún lugar cercano, repiqueteaba un motor generador de energía. A la entrada de la cabaña, una linterna tintineaba tenuemente con una luz azul desigual. Saqué mis prismáticos nocturnos de la descarga y me los acerqué a los ojos. No parecía haber ningún perro. Empezamos como un compás. Sentí un escalofrío familiar en el cuerpo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, una sensación del último segundo antes del ataque, cuando era imposible detenerse, igual que era imposible detener una avalancha de nieve que había iniciado su movimiento. Sin volver la cabeza, agité la mano. En perfecto silencio, una figura vestida con un abrigo blanco de camuflaje zigzagueó hacia la valla. El elefante ya estaba al otro lado y se había apostado contra la pared lateral, manteniendo la entrada en su punto de mira. Salté el obstáculo y me coloqué cerca de la puerta. Puse la palma de la mano en el pomo y tiré suavemente. La puerta se movió hacia mí y se detuvo, como si estuviera enganchada en algo. De acuerdo, era un gancho normal. Sujetando el fusil de asalto por la proa con mi mano izquierda, la derecha sacó un cuchillo e introdujo la hoja en el hueco. Presionó hacia arriba, tirando de la puerta hacia él, y bajó lentamente el gancho para que no tintineara. Abrió la puerta con cuidado. Silencio. La cabaña olía a hogar. Cebollas, estofado, grasa de pistola. Elefante se deslizó por la puerta detrás de mí, manteniéndome a salvo por si acaso. Entré de puntillas, moviéndome rápida y silenciosamente, poniendo suela tras suela. A juzgar por los ronquidos vitales procedentes de la puerta cerrada de la habitación lateral, los dos nativos estaban profundamente dormidos. Me deslicé por la pared como una sombra, manteniendo el dedo en el gatillo. ¿Dónde está el tercero y el prisionero? Como en respuesta a mi muda pregunta, desde detrás de la otra puerta llegó una inconfundible bofetada y un fuerte y prolongado gemido. Empujé suavemente la puerta y miré por la rendija. El gran macho aporreaba a la joven a cuatro patas con tal fervor que de vez en cuando se golpeaba la cabeza contra el cabecero de la cama. Menos mal que la colchoneta colgada amortiguaba los golpes. Podía ver claramente el blanco culo del hombre moviéndose rítmicamente en la oscuridad. Era un ejemplo de la más tierna amistad intergénero inherente a una pareja bien avenida. No era como si la chica se hubiera entregado a su pretendiente por elección propia. Le dejé vivir un segundo, y entonces desenfundé el estilete y se lo clavé hasta la empuñadura, entre las costillas, justo en el corazón. Una sensación inexpresable recorrió mi cuerpo como una descarga eléctrica, transmitida al enemigo junto con la puñalada. Cuando alguien a quien has matado se va de tu vida y es como si viera su alma volar. Por un momento me sentí como un ángel de la muerte. El macho cayó en silencio boca abajo sobre la doncella. Ella ya había abierto la boca para gritar, pero yo conseguí meterle el guante. La doncella maulló, con los ojos girando frenéticamente. Detrás de mí, la ametralladora de elefante chasqueó suavemente 2 veces, iluminando el pasillo con tenues destellos durante un momento. 2 cuerpos se sacudieron en las camas y se quedaron inmóviles, sacudiendo convulsivamente las piernas a un ritmo que se desvanecía. La taiga, iluminada por la luna llena, se congeló en un estupor previo al amanecer. A la luz plateada de la luna a la deriva, los abrigos blancos de los altos pinos brillaban tenuemente. Pulsé el tangente 3 veces. La emisora de radio emitió un suave pitido. La señal fue captada. Media hora después, oí el estruendo de un helicóptero que se acercaba. El elefante sacaba a una chica atada al porche. Ella se esforzaba por decir algo, tratando por todos los medios de escupir el guante que le salía de la boca. ¿Lo desatamos?, dijo indeciso el bondadoso elefante. ¿Qué? ¿Para que nos muerda?
Se lo daremos a papá para que se encargue, hemos hecho nuestro trabajo. El elefante y yo cogimos a la niña bajo los brazos y la arrastramos hacia el helicóptero. El piloto mantuvo el motor en marcha y las palas de la hélice giraron levantando una ventisca de nieve. «Llévenla dentro», grité al jefe de seguridad que estaba en lo alto de la rampa. Extendió la mano y tiró de la chica hacia el interior del coche. Me eché el fusil automático a la espalda y empecé a subir la rampa, y a mis espaldas se oyó un disparo muy fuerte. Fue como si un mazo me golpeara en los hombros, y las luces se apagaron.